Eliminación urinaria. La eliminación desde las vías urinarias es algo que normalmente se da. La mayoría de la gente es consciente de sus hábitos urinarios y de cualquier síntoma asociado a un problema. Los factores psicosociales. En muchas personas hay un grupo de condicionantes que favorecen la estimulación del reflejo miccional, como por ejemplo la privacidad, la posición normal y el tener tiempo suficiente. Cuando las circunstancias no permiten la aplicación de las condiciones a las que el paciente está acostumbrado, se produce ansiedad y tensión muscular. Por lo tanto, la persona no puede relajar los músculos abdominales y perineales y el esfínter uretral externo, y se inhibe la evacuación. El tono muscular. Para mantener la tensión y contractilidad del músculo detrusor, es importante mantener un buen tono muscular para que la vejiga se pueda llenar correctamente y vaciarse por completo. El tono muscular vesical es malo en los pacientes que requieren una sonda de retención durante un periodo prolongado de tiempo, porque el drenaje continuo de la orina impide que la vejiga se llene y se vacíe con normalidad. El tono de los músculos pélvicos también contribuyen a la capacidad de retener y eliminar la orina. Los trastornos patológicos. Algunas enfermedades y patologías afectan a la formación y excreción de la orina. Las enfermedades de los riñones afectan a la capacidad de las nefronas para producir orina. Puede haber cantidades anormales de proteínas o sangre, o los riñones pueden dejar prácticamente de producir orina simultáneamente, una condición que se conoce como insuficiencia renal. Los trastornos cardíacos y circulatorios, como la insuficiencia cardíaca, el shock o la hipertensión, afectan el flujo sanguíneo hacia los riñones, interfiriendo con la producción de la orina, y se pierden cantidades anormales de líquido por otra vía. Los riñones retienen el agua y la falla de diuresis. Los procesos que intervienen con el flujo de la orina desde los riñones hacia la uretra afectan a la excreción de la orina. La litiasis renal puede obstruir un uretre, bloqueando el flujo de la orina desde el riñón hacia la vejiga. La hipertrofia de la próstata, una afección frecuente de los hombres ancianos, puede obstruir la uretra, alterando la micción y el vaciamiento vesical. Las alteraciones de la producción de la orina. Aunque los patrones miccionales son bastante individuales, la mayoría de la gente orina de 5 a 6 veces al día. Las personas suelen orinar cuando se despiertan por la mañana, antes de acostarse y a las 2 horas de la comida. Las enfermedades más destacables del aparato urinario son insuficiencia renal, que es la disminución de la capacidad del riñón para realizar su función; el fracaso renal agudo, que es el cese brusco y prolongado de la actividad renal; la glomerulonefrosis, que es la alteración del glomérulo, puede producirse por el depósito de un material proteínico anormal en las paredes de los vasos renales; la glomerulonefritis, que es la alteración inflamatoria de los capilares de los glomérulos; el cólico nefrótico, que está producido por cálculos renales o precipitados de diversas sales que, al ser expulsados, rozan con las paredes del aparato urinario. Manifiestan un intenso dolor en la zona de los riñones y órganos genitales. La uretritis, que consiste en la inflamación de las paredes de la uretra originada por una infección bacteriana. La cistitis, que es la inflamación de las paredes de la vejiga originada por una infección bacteriana. Produce incontinencia urinaria. La prostatitis, que es la inflamación de la próstata que presiona la uretra y la dificultad de la micción. Las infecciones urinarias se producen por la colonización del aparato urinario por microorganismos patógenos como parásitos
hongos, bacterias y virus. Si la infección afecta a la uretra o a la vejiga, se denomina infección urinaria baja, y si afecta a los ureteres, se denomina infección urinaria alta. Y los tumores que son más frecuentes en varones mayores de 65 años. Las alteraciones de la función urinaria. Es cualquier patología renal, puede manifestarse con alteraciones en la cantidad, la micción o en la composición de la orina. Estas anomalías pueden presentarse aisladas o combinadas entre sí. En función de tiempo, la anomalía se presenta como poliuria, que es la eliminación de un volumen mayor de orina, oliguria, que es la eliminación de un volumen menor de orina, y anuria se refiere a la ausencia de la producción de la orina. La valoración de la orina. La orina normalmente contiene 96% de agua y un 4% de solutos. Los solutos orgánicos son urea, amoníaco, creatinina y ácido úrico. La urea es su principal soluto orgánico. Los solutos inorgánicos son sodio, cloro, potasio, sulfato, magnesio y fósforo. El cloro es la sal inorgánica más abundante y puede haber variaciones en su color. La valoración del paciente. Al realizar una valoración en pacientes con afecciones de la eliminación urinaria, es importante tener en cuenta los hábitos o patrones usuales de micción, sus alteraciones, edad del enfermo, ingestión usual de alimentos y líquidos, y así como su estado mental y físico. Gran parte de esta información puede ser obtenida de la historia clínica, además de la entrevista al enfermo y familiares en caso de ser necesario. Es importante conocer la naturaleza de los problemas de salud del paciente, planes diagnósticos y terapéuticos determinados por el médico de asistencia. Los datos subjetivos. Los pacientes con trastornos urinarios suelen estar angustiados. Sus síntomas generalmente producen incomodidad y suelen ser embarazosos, por lo que la mayoría rehúsa hablar al respecto, y es necesario que el enfermero aliente al enfermo a que exprese sus sentimientos y preocupaciones, por lo que resultaría útil obtener los datos en lugares tranquilos y privados. Los datos objetivos. Es importante obtener datos específicos acerca de las variaciones de la función y eliminación urinaria. Se debe observar las características de la orina: color, olor, consistencia, volumen y presencia de elementos anormales. Se debe anotar cuidadosamente la frecuencia de la micción para identificar una retención urinaria. Con frecuencia es posible palpar la vejiga distendida, procedimiento que se realizará con el paciente en decúbito supino, palpando encima de la sínfisis del pubis, por lo que revelará una distensión firme, y la percusión digital a su vez causará un sonido apagado, que indica vejiga llena. Las intervenciones. Los objetivos básicos de las acciones de enfermería en pacientes con trastornos de la eliminación urinaria van encaminados a conservar una eliminación normal, restablecer un padrón de micción normal, facilitar la eliminación de la orina de la vejiga, ayudar a reducir la carga de trabajo de los riñones en los pacientes con deterioro de la función urinaria y utilizar las medidas necesarias para reducir el mínimo de los efectos del deterioro de la función urinaria. Una de las responsabilidades de enfermería más importante en los cuidados de estos pacientes es ayudarlos a satisfacer sus necesidades de eliminación mediante la atención inmediata y la comprensión amable de su angustia, lo que puede influir en el alivio de sus molestias físicas y mentales. La evaluación. Es importante evaluar sistémica y periódicamente el estado de salud del enfermo, tanto físico como mental, y dirigir esta al estado de eliminación urinaria y la eficiencia de las intervenciones de enfermería. Medidas para facilitar la eliminación de orina.
Para el funcionamiento fisiológico del organismo es importante conservar la eliminación urinaria adecuada. En pacientes con dificultades de la micción, existen algunas medidas de enfermería que pueden ayudarles, como el sondaje vesical, que se realiza por orden médica. Además, pueden realizarse acciones independientes de enfermería, como ayudar al paciente a asumir una posición natural para la micción, proporcionar un cómodo o un pato, ayudarlos a ir al servicio sanitario, procurar la intimidad y darle tiempo para la micción. Siempre se deben intentar medidas antes de pasar al sondeo, debido a la posibilidad de alguna infección en las vías urinarias. La medición de la diuresis. Normalmente los riñones producen orina a una velocidad aproximada de 60 mililitros por hora. La diuresis depende de muchos factores, como la ingestión de líquidos, pérdidas de líquidos en los tejidos a través de otras vías, como la sudoración, la respiración y la diarrea, o la situación cardiovascular y renal del sujeto, por lo cual es importante mantener una vigilancia estrecha y observar los datos que nos pueden decir si existe alguna anomalía en la eliminación urinaria.